Ok, ya. Vamos a hacer primero un ejercicio por ahí que me pasaron de la tarea y si tienen otro que quieran que haga, hácenlo ahora, antes de que traiga los ejercicios que yo tenía pensado hacer en esta clase, que eran más enfocados en lo que vimos en la última clase de vectores en tres dimensiones. Vamos a ver cómo sale este ejercicio. Nos dice, dado los siguientes vectores, m, que es igual a 30 kilómetros, del norte 30 grados al oeste y n, que es un vector de 20 kilómetros, con una dirección de 200 grados, se desea obtener un tercer vector o en coordenadas cartesianas que sumado a los anteriores produzca un vector resultante r que tenga 50 kilómetros de magnitud y apunte en la dirección x positivo. Y nos dice considere el marco de referencia convencional. Ok, ya. Primero vamos a hacer un sistema de referencia para poder establecer los vectores que nos están mencionando. Ya, como nos dicen que utilicemos el convencional ya saben que es X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. ¿Sí o qué? Ya, vamos con el primer vector. ¿Qué nos dicen respecto al primer vector? El primer vector es el vector M, que es igual a 30 kilómetros norte, 30 grados oeste. Ya, como eso está en puntos cardinales, esto sería el norte, esto sería el sur, esto sería el este y por acá el oeste. Ya. ¿Esto a qué es equivalente? Esto es equivalente, y aquí me comí una M, esto es equivalente a 30 kilómetros recuerden que esta estructura es del y al, ¿sí o qué? Entonces, al oeste, 30 grados del norte, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya tenemos una forma para calcular sus coordenadas. Sí, una forma más clara para poder sacar las coordenadas de lo que es el vector m. Entonces, ¿cómo quedarían las coordenadas de m? M sería igual mx, que viene a ser, ¿qué cosa? Vamos viendo. Tenemos que el vector está entre el norte y el oeste. Ok, sería un vector más o menos por aquí. 30 grados al oeste, ¿saliendo de dónde? Saliendo del norte. Serían justamente pegado a la vertical, del norte al sur, del norte al sur, del norte al oeste, allá, ahí sí. Entonces, como el ángulo está pegado a la vertical, esto sería entonces 30 por el seno de 30 y my sería igual a 30, perdón, aquí sería coseno de 30. ¿Alguien que me confirme cuánto da cada uno de estos? Mientras voy sacando igualmente yo por acá aparte. ¿Qué me dicen por acá? Negativo en la componente X. Ah, es verdad, es negativo, perdón. Vamos a ver. 30 seno de 30. Esto nos da en X. Ya es que me tapa el chat y no quiero cerrar la pestañita del chat y me tapa el dibujo. El chat me tapa el dibujo. A ver ahí. En X, seguro. Mm, en X, mira, es seno de 30. 30 seno de 30. No es coseno. Y eso viene a ser menos 15 en X y en Y, eso nos da 25,98. Listo, tenemos las coordenadas de M. ¿Qué más nos dan? Nos dan al vector N y nos dicen que el vector N tiene una dirección de 200 grados. Ok, sabemos que entre el primer y el segundo cuadrante hay 180, quiere decir que ese vector está cayendo más o menos ¿dónde? En el tercer cuadrante, ¿verdad? Si ya tenemos aquí nosotros un ángulo de 180, ¿sí o qué? ¿Cuánto me hace falta para llegar a los 200? Perfecto. Tendremos aquí entonces 20 grados. Esto es el vector M y esto viene a ser el vector N. ¿Ya?
Entonces tenemos que los 20 grados están pegados a la horizontal, ángulo referencial. Entonces podemos decir aquí, n va a ser igual a las coordenadas nx, ny, esto sería 20 por el coseno. Podemos utilizar el de 200. Ya, ¿por qué digo esto? Si utilizamos coseno de 200, ya no es necesario estar especificando que esto va a ser negativo, porque estamos usando la dirección. Si utilizamos solamente los 20 grados, ahí sí, menos 20, coseno de 20 y menos 20, seno de 20. Recuerden que se utiliza en la dirección, ya no es necesario especificar los signos, porque ya la calculadora les va a botar con todo y signo. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esto de aquí? Vamos a ver. Esto nos da 18,8, vamos a redondearlo aproximado. Menos 18, bueno, 79. Y por acá en Y, esto nos da 6, bueno, menos 6,84. Ya, esos son los dos vectores que me están dando como tal, los dos primeritos, porque luego me dicen que queremos obtener un tercer vector O, que al sumarse con los otros me produzca un vector resultante. Ok, ¿qué es lo que me trata de decir eso de allí? Me están diciendo que el vector M más el vector N más el vector O tiene que ser igual a un vector resultante, donde este vector resultante tiene que tener por módulo igual a 50 unidades. Pero hay algo más que me dicen. Me dicen que apunte en la dirección de X. ¿Qué quiere decir que apunte en la dirección de X? Quiere decir que él va a ser un vector que está directamente sobre, bueno, este valor no se ve, que está directamente sobre el eje de las X. Esto es el vector R. ¿Sí o qué? O lo mismo que decir 50 unidades a 0 grados. Si me dice 0 grados, quiere decir que apunta directamente hacia el eje X positivo. Entonces podemos decir aquí que el vector R tendría que ser igual a 50 en Y más 0 en J. Ya tenemos también pues las coordenadas del vector R. Bueno, vamos a ponerlas por acá. Rx es 50 y Ry es 0. Ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero este vector de aquí. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, eso es una ecuación, podemos despejarlo. El vector O, que es el que nos interesa, va a ser igual a R menos M menos N. Entonces, vamos viendo, nos quedaría, para que quede más bonito, podemos hacer dos cosas. O multiplicamos por menos a las coordenadas de los dos vectores, o, yo diría que es el proceso un poquito más largo, sumar primero en m con n y luego multiplicarle por el negativo. Pero primero hay que resolver esta suma, sacar esa resultante. Vamos a decir que es un R1, a ese R1 le multiplicamos el menos y ahí sí, lo sumamos con el de acá. ¿Qué es más fácil hacer? Simplemente cambiarle el signo a las coordenadas de estos dos vectores. ¿Sí o qué? Entonces, nos quedaría R es igual a 50 en Y más 0 en J menos M tiene que ser, si ya es negativa la coordenada en X, aquí ya se convierte en positivo. 15 en Y menos 25,98 en J y el vector menos N tiene que ser igual, como ambas son negativas y queremos el negativo de ese vector, ambas serían entonces positivas. Más 18,79 más 6, ¿cuánto es? 84 en J. ¿Sí o qué? ¿Cuánto nos da entonces el vector O? Vamos a ver, 50 más 15 más 18,79 sale 83,79. Bueno, punto 8 en Y.
Y por otro lado tenemos menos 25,98 más 6,84 menos 19,14. Esto en J. Y ahí está, 83,8 en I menos 19,14, que es aproximadamente 2 en J. ¿Qué cosa? Todo esto es kilómetros. Para la persona que me pasó el ejercicio, ¿alguna duda? Una. Sobre acá, ¿cuál era? ¿Cuál de los factores es igual a vector a 3? Bueno, profe, ¿esto va a estar subido a la plataforma? Sí, va a estar subido. Creo que sí le puse a grabar, ¿no? Sí, sí le puse a grabar. Bueno, vamos a hacer más ejercicios. ¿No tienen ningún ejercicio que quieran que resuelva? No. A ver, entonces. El 7, pásenme la... ¿Lo pueden pasar por aquí o por WhatsApp? Me dicen, dos vectores tienen sus módulos en la relación de 5 a 6. La resultante de los dos vectores mencionados forma 37 grados. ¿Qué? Oh, a ver, tampoco pasen todos los ejercicios. A ver, eh, sí, manden todas las... A ver, se supone que la clase es para el repaso de vectores en tres dimensiones, no para el repaso de vectores en dos dimensiones. A ver, dos vectores tienen sus módulos en la relación 5 a 6. En la relación 5 a 6. Ya, creo que eso se puede traducir que el módulo de un vector uno sobre el módulo de un vector 2 es igual a 5 sobre 6. Ya, bueno, déjenme escribirlo más bonito. A ver, módulo B1 sobre módulo B2 es igual a 5 sobre 6. Y la resultante de los dos vectores mencionados forma 37 grados con el vector de menor módulo. ¿Qué ángulos forman los vectores concurrentes? Se pasaron con este ejercicio. Se pasaron con ese ejercicio. A ver, me dan un ángulo. Me dicen que, vamos a decir, B1 más B2 es igual a un vector resultante R. Ok, bueno, es lo único que nos dicen. Y ese resultante forma 37 grados con el de menor módulo. A ver, no sé exactamente cuál es la dirección de los vectores. Vamos a hacer un pequeño dibujo, bueno, un bosquejo en teoría. Vamos a decir que tenemos ahí B1 y B2, B1, B2, y por acá nos da el vector resultante.
Ya, R. Mm, 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 mm. A ver, para sacarlo directo, es que aquí hay varias formas. Hay un método más largo y hay un método también un poco más corto, pero fijo, ya se van dando cuenta que a quién vamos a tener que utilizar, solamente observando el pequeño dibujo. Mm, 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 mm. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, es que la cuestión es saber qué ecuaciones utilizar, porque aquí podemos utilizar método del paralelogramo, también ley seno, también ley coseno. Mm, a ver, lo que podemos hacer en este caso es, a ver, algo más directo. A ver, primero vamos aplicando lo del método del paralelogramo. En este caso diríamos que la resultante, a ver, que la resultante tendría que ser igual a la raíz, a ver, a la raíz de, para que no tengan la misma letra, vamos a cambiarle los nombres. Vamos a llamar esto el vector v y esto el vector w. Ya, para que no esté v1, v2, esto es el vector v, esto es el vector w. Entonces tendremos aquí b al cuadrado en módulo más el módulo de w al cuadrado más dos veces el módulo de b por el módulo de w por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ya que obviamente no tenemos ese ángulo, que si se dan cuenta vendría a ser justamente lo que nos están pidiendo, en teoría, porque dicen qué ángulo forman los vectores concurrentes. A ver, dos vectores concurrentes es cuando cruzan en un punto, y ya es justamente, se refieren a que los dos, tanto el vector b como el vector w, salen desde el mismo punto. Ok, profe, trabajar con el ángulo de 37. Dentro de esta ecuación, yo diría que no. Ya, utilizando ley seno, puede ser. Sí, utilizando ley seno, ley coseno, sí. A ver, ¿qué se me hace más sencillo aquí? A ver, vamos a decir, este vector es el que se refleja por acá. Este es el vector B. Bueno, esto creo que lo puedo ir borrando. Uy, está muy grande. Mm, mm, Ya, podemos usar seno, coseno, pero tomando en cuenta que no tenemos el módulo de la resultante y tampoco es algo que a simple vista podamos calcular. Mm, 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 mm. Ya, tocará trabajar con las ecuaciones. No hay de otra. Tocará trabajar con las ecuaciones. Tocará reemplazar una ecuación en otra. Diosito santo. Ni modo. A ver. Lo más recomendable no sería utilizar la ley del seno, sino más bien utilizar la ley del coseno, porque vamos a tener que trabajar con este señor de aquí. Entonces, sabemos que la ley del coseno, ¿cómo quedaría en este caso? ¿Qué conviene? ¿A quién conviene utilizar aquí? Ya, esa es la pregunta. ¿A quién despejamos? ¿O cuál de las tres ecuaciones utilizamos? Ojito, no estoy refiriéndome a utilizar otra vez a R, por si acaso.
Mm, A ver, el ángulo que nos dieron era con el de menor. Ya, si el ángulo que nos dieron eran con el de menor, a ver, según nosotros eso era B. Ya, esos serían los 37 grados. Esos 37 grados, ¿a dónde se reflejan? Mm, bueno, vamos a llamar esto teta, o bueno, alfa más bien. Mi problema es con los ángulos. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de los ángulos porque esos pueden generar problemas con las ecuaciones. Ya, a ver, para que sea más sencillo, mejor giramos este vector acá. Más fácil, es lo más fácil. Ahí, W y el vector B. Ya, entonces, ¿cuál conviene utilizar aquí para despejar? Mm, a ver, nos convendría despejar B, perdón, W, porque tenemos su ángulo opuesto. ¿Sí o qué? No B, sería W, porque W es el lado opuesto justamente a los 37 grados. Estoy preguntando por si acaso. Bueno, parece que no están despiertos. W sería igual a la raíz del módulo de quién es el módulo de b al cuadrado más el módulo de r al cuadrado menos dos veces el módulo de b por el módulo de r por el coseno de 37. Ya, ¿por qué utilizamos a W? Porque W es el lado opuesto a los 37 grados. No W. Si utilizamos ley coseno, recuerden que el lado que nosotros calculamos tiene que ser el opuesto al ángulo que reemplazamos en la ecuación. Ya, eso es lo que quería ver que quede bien expresado, porque si no íbamos a ver una ecuación que no nos iba a servir de mucho. Y ahora sí, ¿qué tenemos? Profe, ¿por qué raíz? Porque estamos utilizando ley coseno. Ya, podemos, aunque nos va a tocar despejar, esto sería al cuadrado, nos va a tocar despejar. No, yo sé, lo que me refiero es el tema de las ecuaciones. La ecuación que estoy utilizando es ley coseno, no ley del seno. Ya, por si acaso, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos aquí? ¿A quién no tenemos? No tenemos el módulo de R. Pero, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos una expresión para dicho módulo. Esa expresión, ¿qué variables tiene? La única variable es teta. El módulo de b y w lo tenemos. Simple. Reemplazando aquí en la ecuación, el módulo de w al cuadrado tiene que ser igual al módulo de b más el módulo de r. Bueno, que el módulo de r, ¿qué sería? Abrimos paréntesis, esto sería la raíz, aunque ya directamente como esto está elevado al cuadrado, esto al cuadrado sería simplemente esto de acá. Sería, abrimos paréntesis, el módulo de b más el módulo de W más dos veces el módulo de B por el módulo de W por el coseno de teta, cerramos paréntesis, menos dos veces el módulo de W por el módulo de R. Esto es lo que no me gustaba, tener que reemplazar esa ecuación aquí. Tocó, a ver, el módulo de R, aquí sí toca en raíz. Aquí sí toca en raíz. Módulo de B más el módulo de W
Ya va, déjame terminar de escribir. Déjame terminar de escribir un ratito. W más dos veces el módulo de B por el módulo de W por el coseno de teta. Ya, el problema es que todo eso está en raíz. A ver, ya mismo veo si es que hay un camino más sencillo. Está fea esa ecuación. Sí, está horrible esa ecuación. Por eso es que no me gustaba tener que reemplazar. A ver, la ecuación está un poco fea, yo lo sé, pero lo que hice aquí es lo siguiente. Tenemos esta ecuación, ¿sí o qué? Esta ecuación de aquí. ¿Ya qué es lo que pasa? Tenemos los módulos, ya chévere. Tenemos el módulo B, el módulo W, que serían justamente estos tres valores de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que el módulo de R, si se dan cuenta, es algo que nosotros no conocemos, pero tenemos una expresión para hallar dicho módulo. Ya, eso es lo que yo vengo y reemplazo directamente aquí. Que si se dan cuenta, el problema viene que nos vamos a quedar con la variable dentro de una raíz. Ya, como la variable queda dentro de una raíz, no me sirve mucho estar reemplazando una ecuación en otra. ¿Qué es lo que me toca hacer en ese caso? En ese caso va a tocar trabajar con esta ecuación de aquí de tal forma que quede algo más amigable. Y ahí es donde uno tiene que ponerse creativo con las cosas. Vamos a ver qué sale. Ya, esa ecuación queda un poco horrible, yo lo sé, los entiendo y no los culpo, queda bastante feo, pero vamos a ver. Esto está, bueno, esto está restando, lo podemos mandar al otro lado a sumar, quedaría dos veces el módulo de B por el módulo de R por el coseno de 37 igual al módulo de B más el módulo de R. Él estaría sumando en teoría, pasaría entonces al otro lado a restar el módulo de W. Eh, Estos dos de aquí lo podemos mandar al otro lado sin ningún tipo de problema. Y bueno, aquí ya no me va a alcanzar el espacio. Tendríamos coseno de 37 igual al módulo más el módulo de R menos el módulo de W sobre dos veces módulo de B por el módulo de R. Ay, perdón. Ok. Ahora, esta ecuación, ¿qué podemos hacer ahí? Mm, 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 mm. ¿Quién habrá formulado esa diablura? No lo sé. No lo sé, pero toca, toca. A ver, podemos ir reemplazando ya algunos valores, ahorita que me doy cuenta. Si tenemos varios valores para ir reemplazando. B era 5, W 6, ya eso quedaría 25 menos 36 sobre 2 veces 25 por R. ¿Cuánto nos da esto de aquí? 25 menos 36, esto nos da menos 11. Vamos a ver, coseno de 37, esto es igual a menos 11 más R al cuadrado sobre 50 por R. Esto lo podemos mandar, bueno, el 50 mandar a multiplicar con el coseno de 37. A ver, perdón, aquí no es 25, aquí es el módulo nomás, no está el cuadrado, perdón. A ver, esto es 5, esto acá quedaría 10 veces el radio. Ok, vamos a dejar aquí una primera ecuación hasta ahora, porque seguimos con la incógnita del módulo de R.
¿Cómo nos quedaría acá de otro lado? A ver, lo voy a copiar. Lo vamos a copiar. A ver, r al cuadrado tendría que ser igual a 25 más 36 más 2 por 25, perdón, por 5 por 6 por el coseno de teta. Entonces el módulo de r sería en este caso 25 más 36. Eso nos da 61. Y 6 por 5 pues eso es 30. Por 2 sería 60 más 60 coseno de teta. Ok. Ya. Esto sería una ecuación 2. Acá podemos despejarla un poco. Esto está dividiendo, lo podemos mandar a multiplicar más que nada por el 10. Sería, bueno, coseno de 37, 10 coseno, perdón, de 37 por el módulo de r igual a menos 11 más r al cuadrado, 10 coseno de 37, eso nos da 7,98. No, 7,98 por el módulo de r igual a menos 11 más r al cuadrado. Ya. Mm, 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 mm. Ya podemos dejar aquí cero. Igual a menos 11 está sumando. Mandamos a restar. Bueno, para que quede en orden, según el grado, sería 7,98. Bueno, esto es menos. 7,98 R más R al cuadrado. Déjenme revisar algo. A ver, R al cuadrado está acompañado de 1 menos 7,98 menos 11. Mm, 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 Ya. En este caso me da dos respuestas. El módulo de R puede ser igual a menos 9,17 y, perdón, dije menos, es el otro, es el que es menos. Menos 1,19. Ya, esto es una ecuación cuadrática, así que lo hice directamente en la calculadora, saqué dos valores para R y me quedo con quién, con el positivo, ya que el módulo no puede ser negativo. Ahora sí, con esto de aquí, reemplazando acá, 9,17 elevado al cuadrado es igual a 61 más 60 coseno de teta. Eso está sumando, pasa al otro lado a restar. 9,17 menos 61 es igual a 60 coseno de teta. Entonces teta tiene que ser igual a coseno a la menos 1. Él está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. 9,17 menos 61 sobre 60. ¿Cuánto da esto de aquí? A ver, vamos a ver. Coseno, esto es menos, perdón, 9,17 menos 61 sobre 60. Y eso me da un ángulo de 149,74. Me da un ángulo un poco grande. Mm, 149. A ver, 149. Creo que aquí me está dando es el ángulo externo. A ver, 149. Ya ese ángulo que me da, ese es el problema. El ángulo que me viene a dar aquí es
uno de los que no quiero. Justamente es uno de los que no quiero. A ver, otra forma de llegar al ángulo de forma directa. Ya vi cuál es mi error. Aquí me comí que esto estaba elevado al cuadrado. Por eso me sale un ángulo un poco grande. Ya, 9,17 menos 61 sobre 60. Ya, ahí sí, sale un ángulo más pequeño. Teta es igual a 67,36 grados. Ya, ahí está. Y creo que esa es la respuesta. Creo que vi 67 o 68. Ya, ahí está, 67 grados. Preguntas, preguntas. Preguntas, pregunten ahorita, ahorita. Aprovechen en preguntar ahorita. No. A ver, ¿algún otro? La parte de la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa con la parte de la ecuación cuadrática? ¿Cómo la puse directa en la calculadora? Mi calculadora tiene para resolver ecuaciones cuadráticas. Ya eso depende de las calculadoras, la verdad. ¿No hay más? Bueno, creo que pasaron otro por allí ustedes. A ver. Y si la mía no tiene, le toca sacar a mano. Le tocaría sacar a mano. Porque si se da cuenta, fijo, necesitábamos resolver esa ecuación cuadrática. Fijo. Eso o de alguna u otra forma resolvía la ecuación que quedó acá arriba. Una de dos. Pero más bonito es resolver esto de acá que esto de acá, obviamente. ¿Ya? A ver, vamos con el último. Me pasaron el problema 11. Por ahí también pasaron otro. Un grupo de patos inician su vuelo con la visión de la especie. Deben llegar a un sitio situado al sur de su punto de partida. Un fuerte viento hizo que un pato, por primera vez. Este ejercicio me parece que ya lo he hecho. O creo que hice uno parecido. El 12, el de los patos. Creo que ya hice uno parecido. Creo que el que yo hice fue, creo que fueron dos. Fue de un auto y de un barco pesquero que salía de un puerto, se desviaba por no sé dónde y luego pedían como que la distancia entre el punto del puerto y donde quedó. Ya es parecido. Ya el problema 2 es parecido. El de los patos es parecido. A ver, ¿quieren que haga el 11 o no?
¿O quieren que haga el de los patos? Un segundo. Un segundo se responde un mensaje. Ok, entonces vamos haciendo el 11. Ya que no quieren que haga el de los patos, vamos haciendo el 11. Nos dice, para el conjunto de vectores mostrados en la figura, se conoce que alfa es igual a 100, perdón, 16 grados. Iba a decir 160, pero es 16 grados. Teta es 211 grados. El módulo de A es de 25. El módulo de B, bueno, el vector B, más bien dicho, es menos 5 en I más 15 en J. Y el módulo de C es 30 unidades. ¿Cuáles deben ser las componentes rectangulares del vector D para que la resultante del sistema sea nula? Y nos dice además exprese el vector D en coordenadas geográficas. Bueno, y nos dan este conjunto de vectores ya graficados. Este ejercicio creo que lo hice el prepasado. Creo. Ya sabemos que alfa es 16 grados, teta sería de 211 grados y tenemos las coordenadas de B. Ya. Si nos están dando las coordenadas de B, ¿qué podemos sacar para B? ¿Qué puedo calcular para B? ¿Sí o no que puedo calcular el ángulo referencial? Si calculo el ángulo referencial, que es esto de aquí, puedo calcular este ángulo de aquí, teta uno, y obviamente ya solamente con tener alfa puedo calcular este ángulo de acá, teta 2. ¿Sí o qué? Si tengo teta 2, teta uno y el ángulo referencial, y yo sé que todo este ángulo vale 211 grados, ¿puedo calcular el ángulo de quién? Puedo calcular el ángulo de C. Vamos a llamarlo lambda. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos primero calculando el ángulo referencial de B. El ángulo referencial sería tangente a la menos uno de el módulo de la componente en Y sobre el módulo de la componente en X. Entonces el ángulo referencial sería tangente a la menos uno de 15 sobre 5. ¿Cuánto nos da el ángulo referencial en este caso? 71 grados. Ya, tenemos que entonces el ángulo referencial, esto es de 71 grados. Y si sabemos que en un cuadrante hay 90 grados, ¿cuánto vale teta uno? ¿Cuánto vale teta uno? 19 grados. ¿Cuánto vale teta 2? 74 grados. ¿Sí o qué? ¿Cuánto vale entonces lambda? Sería 211 menos 74 menos 19 menos 71. ¿Sí o qué? 47 grados, ¿verdad? 19. ¿Sale 19? Dejen ver. 211 que es el total, menos 74 que es teta 2 menos teta uno que es 19, y menos 71 a mí me da 47. ¿Seguros? Ya, sale 47. Ok, voy a ponerlo por acá. 211 es igual a teta uno
más teta 2 más el ángulo referencial de B más lambda. ¿Qué es lo que me interesa? Lambda. Simplemente despejo. Lambda sería igual a 211 menos teta 1 menos teta 2 menos el ángulo referencial de B. Nada más. Ahora sí, ya tenemos lo más importante, que son los ángulos de cada uno de los tres vectores. Pero ¿qué me dicen? Que cuáles deben ser las componentes del vector D para que la resultante del sistema sea nulo. O sea, el vector A más B más C más el vector D tiene que ser igual al cero vector. Entonces D tiene que ser menos A más B más C y todo esto entre paréntesis. Entonces vamos sacando las coordenadas de cada vector. El vector A, ¿qué sería igual? Eso sería módulo 25 por el coseno de 16. Es alfa, está pegado con la horizontal. ¿Sí o qué? Esto en I más 25 por el seno de 16. Esto en J. B, ya tenemos sus coordenadas. Menos 5 en I más 15 en J. Y C, ¿qué sería igual a cuánto? Tenemos el módulo, las coordenadas, ambas son negativas. Menos 30, la lambda está pegado a la horizontal. Coseno de 47, esto en I, menos 30 por el seno de 47, esto en J. ¿Ok? Ahí y ahí. Déjenme los acomodo un poquito. ¿Ok? Ya, esto nos va a dar un vector R. Vamos a llamarlo R. ¿Cuánto nos da esto de aquí? Confirmen si da menos 1,43. Esto en y la coordenada en Y, menos 0,05. ¿Sí? ¿Están correctas? Sí, no, no o sí. Sí. Ok. Entonces, D es igual a menos A más B más C, pero A más B más C, ¿qué es? El vector R. Entonces, el vector D sería igual a 1,43 en I más 0,05 en J. Ya, según la respuesta va directamente hacia el este, ya es porque justamente la coordenada en Y se aproxima a cero, o sea, prácticamente es como que si fuese cero. Podemos decir entonces que D es aproximadamente, aunque aquí también se dan cuenta que es 1,5 y acá nos dio 1,4, ya es por los decimales. Nosotros estamos tomando todo esto de aquí, no estamos como que redondeando cada término aquí. Ya, esto será aproximadamente 1,5 en I más 0 en J. Y digo aproximado para que quede según lo que está puesto aquí. Pero esto es lo correcto, porque estamos sacando de las ecuaciones de aquí, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el vector D va a ser igual, tiene módulo, el módulo de D, perdón, el módulo de D, punto y coma, la dirección. D sería igual a 1,5. Esto creo que no tienen unidades. Bueno, están en unidades nomás. A 0 grados. ¿Por qué digo 0 grados? Porque está directamente sobre el eje X. Pero como estamos hablando de, ¿qué dijo? En geográficas, 0 grados, ¿qué es? Es el este. 15 unidades al este.
¿Sí o qué? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, no, tal vez sí, tal vez no. No me dicen por allí. Bueno, ¿algún otro ejercicio o hasta ahí? Ese que en estas tareas sí tuvieron inspiración. Ya, el de los patos, ese sí se parece bastante al que yo hice del barco pesquero, porque es literalmente una partícula que va en diferentes direcciones y al final se encuentra en una posición X. O sea, obviamente hay que seguir el caminito que vayan los vectores, que eso está, creo que fueron dos ejercicios, si no me equivoco, o creo que fue uno, la verdad no me acuerdo, pero creo que sí, el del barco pesquero es directamente similar al de los patos, ese sí, no me equivoco, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? No. Bueno, la clase de hoy sí será un poco corta, era un poco más de repaso por el tema de vectores en tres dimensiones. En sí es lo mismo, solamente es como que agregáramos aquí la coordenada en Z, por si acaso. No crean que va a cambiar mucho el tema en tres dimensiones. Igualmente vamos a hacer repaso de vectores en tres dimensiones. Creo que tienen taller sobre eso. Creo que sí. Voy a revisar. Si no, hago otra clase extra el día viernes o sábado. Ahí veo. Taller el jueves. Ya, pero creo que no abarca tres dimensiones. Creo. Quiero pensar que no. Igualmente ya mismo reviso y les estaría avisando en el grupo entonces. Si no, el miércoles hacemos un repaso ahí rapidito. Ya, solo llega hasta dos dimensiones. Bueno, entonces está bastante adelantado el tema. Bueno.